Hay una serie de profecías que profetizan una fuerte tribulación en la iglesia y un cambio drástico que iniciará una nueva etapa. Entre ellas están la de San Malaquías. Estas profecías sitúan este acontecimiento alrededor de nuestra época actual. Y en verdad, los acontecimientos que estamos viendo muestran una fuerte crisis en el mundo y también dentro de la iglesia. En este video te voy a contar qué dicen esas profecías y qué podría suceder de ahora en adelante. La Iglesia Católica está enfrentando uno de los mayores ataques de todos los tiempos. Los escándalos sexuales y la pedofilia están asolando la Iglesia, lo mismo que fuertes disidencias doctrinales y pastorales. La lucha contra el mundo entonces se ha trasladado al interior de la Iglesia, donde el maligno está generando actos reñidos con la moralidad católica, tratando de que la Iglesia abdique de su doctrina. Y esto no nos debe sorprender, porque ya estaba suficientemente profetizado. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el triunfo final contra el maligno sucederá de la misma manera que lo vivió Jesucristo. O sea, que la Iglesia pasará por su pasión de manera similar a nuestro Señor. En el numeral 675 dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y más adelante dice: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Y esta prueba final vendrá por el ataque del maligno. Hay muchas profecías de místicos y declaraciones de papas y otros actores relevantes sobre la estrategia de penetración del maligno en la iglesia. En el siglo XVII, Nuestra Señora y Jesucristo mostraron a Sor Mariana de Jesús Torres en Ecuador los pecados que sucederían a finales del siglo XX. Ella vio herejías, blasfemias, sacrilegios contra Dios mismo, degradación humana y toda clase de impurezas. Y también hay un secreto dado a Maximino, uno de los videntes de Nuestra Señora de la Salette, en 1846, que dice que grandes desórdenes llegarán a la iglesia en todas partes. Y más adelante, en octubre de 1884, el Papa León XIII experimentó una visión que él cataloga como horrible. Cuando estaba a punto de dejar el altar luego de misa, de repente escuchó voces, que dice que una era suave y la otra gutural y áspera, que parecían venir del tabernáculo. La voz gutural, la voz de Satanás, con orgullo decía, jactándose a nuestro Señor: yo puedo destruir tu iglesia. Y la voz suave de nuestro Señor le contestaba: ¿tú puedes? Entonces sigue, adelante, hazlo. Y Satanás le contestó: para ello necesito más tiempo y más poder. Y nuestro Señor le preguntó: ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto poder? Y Satanás le pidió 75 a 100 años y un mayor poder sobre aquellos que se entregaban a su servicio. Y nuestro Señor le respondió: tú tienes el tiempo, tú tendrás el poder, haz con ello lo que quieras. Ese tiempo está transcurriendo en nuestra época. Y esta petición de Satanás para destruir a la iglesia es también muy similar a la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich durante una visión de Satanás cuando el descenso de Cristo al infierno. Ella dice:
vi 50 o 60 años, si no me equivoco, que antes del año 2000 Lucifer debía salir durante algún tiempo del abismo. Esto sucede también en nuestra época. Y en 1972, poco tiempo después de terminado el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI dijo la enigmática frase: tengo la sensación que por alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Y 5 años más tarde, en 1977, el cardenal Karol Wojtyła, después Juan Pablo II, en el Congreso Eucarístico de Pensilvania dijo: estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya visto. Estamos ante la lucha final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio. Y entonces llegamos a la situación actual. Los dos últimos pontificados muestran un aceleramiento de la actividad del maligno en el mundo, y especialmente dentro de la Iglesia. Por un lado, asistimos a la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, aparentemente debido a presiones internas dentro de la Iglesia. Y su sucesor, el Papa Francisco, está en medio de una profunda batalla doctrinal que muchos analistas consideran que es la antesala a un cisma dentro de la Iglesia. Y esto nos trae a las famosas profecías de San Malaquías del siglo XII que se refieren al destino del pontificado. Se trata de una revelación privada dada a la figura medieval de San Malaquías, obispo, quien murió en 1148 y escribió una visión extraordinaria en la que afirma haber previsto todos los papas, desde la muerte de Inocencio II hasta la destrucción de la Iglesia y el regreso de Cristo, o sea, en el futuro. La profecía consiste en una lista de 112 frases cortas y lemas enigmáticos para cada papa, que se supone que representan a los papas de la época de San Malaquías en adelante. Nombró 112 papas y le puso número a cada uno, desde ese tiempo hasta el final. Aunque el último papa, que él llamó Petrus Romanos, no tiene número, por lo que algunos estudiosos piensan que quizás no se trate de un solo papa, sino que represente a una serie de papas posteriores. Juan Pablo II fue profetizado bajo el lema de labores solis, del trabajo del sol, y de hecho nació durante un eclipse del 8 de mayo de 1920. El número 111 en la lista es la Gloria Olivae, Gloria del Olivo, y los estudiosos lo asocian con Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI no era un sacerdote benedictino, pero eligió el nombre de Benedicto, fundador de la Orden de San Benito. Y el símbolo de la Orden benedictina incluye una rama de olivo. Y después vendría Petrus Romanus, el último. El lema Petrus Romanus de Malaquías dice: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana se sentará Petrus Romanus, que pastoreará sus ovejas entre muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas, o sea Roma, será destruida y el terrible juez juzgará a su pueblo. Y termina diciendo el fin. La profecía, por tanto, parece predecir que Benedicto XVI es el papa anterior, antes del supuesto último papa que gobernará en la segunda venida de Cristo o en su venida intermedia, no se sabe bien. Pero en el libro El enigma de la profecía de San Malaquías sobre los papas, el padre Juan Manuel Igartúa, jesuita, que publicó en 1976, desdobla el último lema en dos.
Sirviéndose del llamado número áureo, este sacerdote determinó que los lemas de la lista serían 113 y no 112. Es decir, que la lista no acaba con Gloria de Olivae, el lema correspondiente a Benedicto XVI, sino que después vienen dos lemas más. Y al anterior, a Petrus Romanus, le llama in persecutione. Hay tres puntos importantes en la argumentación de Igartúa. Primero, predice la persecución final de la Santa Iglesia Romana. Segundo, que la ciudad de las siete colinas, o sea Roma, será destruida. Aunque quizás no se refiera a una destrucción física, sino que se refiera a la destrucción de la fe en el Vaticano. Y tercero, Pedro el Romano será el papa final de este periodo o el inicio de una serie de nuevos papados. Por lo tanto, siguiendo al padre Gartúa, el lema 112, in persecutione, lo atribuye al momento del anticristo. Y el último lema, el 113, sería Petrus Romanus específicamente, que corresponde al pontífice reinante en el momento de la parusía, al final de los tiempos, o de la venida intermedia de Jesucristo. Pero también hay algunos paralelos interesantes entre la profecía concerniente a Petrus Romanus y la visión del Papa siendo martirizado en el tercer secreto de Fátima. Esto se relaciona claramente con la representación visual del tercer secreto. La visión muestra a un obispo vestido de blanco que da la impresión que era el Santo Padre, y a otros obispos, sacerdotes, hombres y mujeres religiosos subiendo una montaña empinada en la cima de la cual había una gran cruz. Antes de llegar allí, el Santo Padre pasó por una gran ciudad en ruinas con paso medio tembloroso, afligido de dolor y tristeza, y oró por las almas de los cadáveres que se encontraban en su camino. Al llegar a la cumbre de la montaña, arrodillado al pie de la gran cruz, entonces fue asesinado por un grupo de soldados. Y debajo de los dos brazos de la cruz había dos ángeles que recogieron la sangre de los mártires y con ella regaron las almas de los que se dirigían hacia Dios. El hecho de que esta ciudad santa se encuentre en medio de ruinas parece representar la apostasía de un gran número de miembros bautizados en la fe. Y es una imagen similar a la destrucción de la ciudad de las siete colinas a la que alude Malaquías en el lema Petrus Romanus. Lo que se puede referir a un cisma dentro de la iglesia, de la que actualmente hay un número de indicadores importantes. Cualquier católico medianamente informado sabe la confusión que existe entre sacerdotes, obispos y cardenales sobre temas pastorales y doctrinales, con diferencias marcadas públicamente entre ellos. En definitiva, todo esto que hemos hablado, desde la profecía de Malaquías hasta los mensajes que han recibido otros videntes, indicaría que este pontificado de Francisco está en las puertas o ya transitando una tribulación importante que dejará huellas profundas para el futuro de la Iglesia. Me gustaría saber qué interpretación haces tú sobre esta información profética y además puedes leer un artículo sobre el tema que dejo en la descripción de este video. Y si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita de notificación para que te lleguen los avisos de los videos que lanzamos.